¿Qué tal, amigos? Qué gusto poder saludarlos en este momento. Es una bendición para mí estar con ustedes nuevamente. Hoy me siento especialmente contento porque estoy en la iglesia, estoy en la casa del Señor. Y bueno, yo amo la iglesia, amo estar aquí, amo servir en este lugar. Me encanta cómo Salomón, cuando él dedicó el templo a Dios, él oró y le dijo: Señor, yo quiero que tú estés atento a la oración en este lugar. Le decía, porque si yo estoy lejos, yo quiero clamar y mirar hacia el templo y que tú me escuches, quiero pensar en ese lugar. Si el pueblo está lejos también, yo quiero que ellos tengan la bendición de mirar hacia el templo y que ellos también, tú los escuches. Y si nosotros clamamos en ese lugar, que tú escuches el clamor de tu pueblo. Y él le pedía al Señor que él escuchara el clamor del pueblo, aun si estaban lejos, pero si miraban, porque ellos amaban la casa de Dios, ellos deseaban estar en la casa de Dios. Y dice que el Señor se agradó de lo que Salomón le pedía. Y me encanta que Dios le dice: mira, mis ojos, mis oídos y mi corazón estarán atentos a la oración en ese lugar. Así debemos pedirle también nosotros a Dios, que Él esté atento a la oración en esta casa, que Él esté atento a nuestro clamor, a lo mejor quienes están lejos, quienes están fuera de la ciudad, pero que el Señor esté atento a ese clamor. Y el día de hoy precisamente vamos a comenzar con un clamor ahí en tu casa, donde tú estás, y está tu familia por ahí cerca. Invítalos a escuchar esta palabra, porque hoy Dios tiene algo especial para ti. Y vamos a pedirle que Él nos dé ojos para ver sus maravillas, que Él nos dé también oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a nuestro corazón, y precisamente pues un corazón para recibir todo lo que el Señor tiene para nuestra vida, su bendita palabra. Amén. Y miren, pues hoy quiero hablarles un poco acerca del gozo. Quiero hablarles acerca del fruto del Espíritu, que es el gozo. En Efesios capítulo 4, versos del 17 al 32, Pablo nos enseña acerca de la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Y a partir del verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros debemos evitar a toda costa que nuestro corazón se endurezca. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos transformados, somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, pero después tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que entregarle a Dios nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro carácter, para que Él nos vaya cambiando y nos vaya perfeccionando. Verso 19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros hemos escuchado la palabra y debe ser nuestra oración que lo que recibimos en la iglesia pues realmente cambie nuestra vida. Debemos pedirle al Espíritu Santo que Él nos transforme, que Él nos haga ser esos odres nuevos, para que nosotros podamos también ser como Cristo. Me encanta el verso 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué me encanta esto? Porque nos enseña que el viejo hombre es algo de lo cual podemos despojarnos. Los vicios que a veces nosotros tenemos es algo de lo cual podemos despojarnos, podemos entregarlo al Señor. Podemos pedirle que Él nos cambie, podemos crucificarlo, y eso es importante. Dice: el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dice: por lo cual, desechando la mentira, y son cosas que nosotros podemos quitar, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y es importante cómo Pablo enseña que a veces de la ira viene el enojo, y si nosotros permitimos eso, más allá, dice, de que se ponga el sol, o sea, Él nos está advirtiendo lo importante que es no, que no estemos enfocados en estas cosas, porque dice: ni deis lugar al diablo. O sea, no podemos airarnos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, cuidado con estas cosas, porque dice: no deis lugar al diablo. O sea, a veces nosotros permitimos ese enojo,
permitimos esa ira y lo vamos guardando y lo vamos guardando. ¿Y qué hacemos? Damos lugar al diablo. Y hay mucha gente que en lugar de disfrutar el ministerio, viven como amargados porque dicen, es que me gustan las cosas bien hechas, es que no sé qué, pero realmente no se ve ese gozo de servir. Se ve más que están molestos, se ve más pues que es una carga. Y nosotros debemos tener cuidado de eso. Por eso dice, airaos pero no pequéis. Igual con la pareja, o sea, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él, a lo mejor, si nosotros fácilmente nos enojamos, entregarle esas emociones a Dios, tener cuidado de nuestras palabras, tener cuidado de nuestras acciones, para que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tal vez llegó la noche y tu pareja no tuvo la iniciativa de pedirte perdón, tú acércate, habla con él, arreglen las cosas, es importante. Tal vez los hijos a veces no vienen y piden perdón, pero tú como padre, acércate, oren juntos, compártele la palabra. Lo importante que es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora estamos en un tiempo en el cual hablamos acerca del dar, porque es el tiempo de la Navidad. Pero es importante que en este tiempo compartamos con otros. Así como Dios nos ha dado, nos ha bendecido, podemos compartirles. No esperes que un ángel baje del cielo y te confirme que vayas a darle a alguien o a sembrarle a alguien. Si tú, el Señor pone en tu corazón eso, el sembrarle a alguien una despensa, una ofrenda, un regalo, tú puedes hacerlo en el amor del Señor, y Él también se alegra de esto, porque son instrucciones que hay en la palabra. Dice en el verso 29, y ahí viene lo bueno, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dicen que en este pasaje, ¿verdad?, del verso 29, realmente aquí está hablando acerca de ninguna palabra carente de fruto. Esa es la traducción original, ninguna palabra carente de fruto. Ahora en Colosenses capítulo 4, verso 5, para hacerlo un poco más específico, dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Eso está en la Biblia, en la Nueva Versión Internacional. Debemos comportarnos con sabiduría, con las personas que no son cristianas, para que ellos puedan ver en nosotros el amor de Dios, el gozo de Dios, ese fruto del Espíritu. Y en otra versión dice, pórtense sabiamente con los no cristianos y aprovechen el momento presente. Dios no quiere que vivamos en el pasado, Dios quiere que nosotros veamos hacia el futuro, veamos hacia lo que Él nos ha puesto en el presente y podamos compartir con ellos de lo cual hay en nuestra vida. ¿Qué es lo que hay en este tiempo? El fruto del Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu, debemos andar en Él, debemos dar de gracia lo que Dios nos dio a nosotros también con amor y con gracia. En el verso 30 seguimos, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y vean cómo separa estos términos: el enojo, la amargura, la ira, la gritería. Hay mucha gente que dice, yo así hablo, pero debemos también ser pacientes. Cuando alguien no te escucha y te dice, oye, ¿qué dijiste? Decírselo con paciencia, con amor, con fruto, ¿verdad? Porque es importante que no nos airemos rápido. Dice maledicencia, a veces queremos vengarnos o ser maliciosos, ¿verdad? Hay gente que anhela la malicia, pero la malicia no es sabiduría, ni el vengarse es ser sabio. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y me encanta esta parte, como Dios también os perdonó en Cristo. Nosotros no merecíamos su perdón, pero Dios decidió darnos ese perdón, amarnos, enviar a Cristo, ¿verdad? Y entregar su vida. Y la palabra es clara, la paga del pecado es muerte. O sea, no se puede regatear, no hay otra. La paga del pecado es muerte. A lo mejor delante de ti dices, pues yo no he hecho lo malo porque no he fallado en esto, en aquello. Pero las normas de Dios son muy distintas. Y lo vemos aquí con lo que enseña Pablo. Dios también desea que de nuestra vida se quite toda ira, toda malicia, maledicencia, porque esas son cosas que nuestra vieja naturaleza desea hacer. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas.
Estamos llenos del Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu, debemos andar en el Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, yo creo que ya se lo están aprendiendo. Si ya se lo han aprendido, escriban algún amén, compártanlo con alguien en su casa, pero es importante tenerlo presente. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo aquí en la congregación les compartí una pulserita en la que ellos traen el fruto del Espíritu, para que piensen en eso entre semana y no olviden que nosotros somos llenos del Espíritu, andamos en el Espíritu. Ahora, quiero hablarte acerca de dos casos donde nosotros vamos a aprender lo importante que es tener el gozo de Dios. En Proverbios 17:25 enseña la palabra, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Y a veces hay hijos que no respetan a sus padres, no los honran. Y en este tiempo debemos entender que el primer mandamiento con promesa es ese: honra a tu padre y a tu madre. Nosotros debemos honrarlos, debemos amarlos, debemos ser de buen testimonio. Hay una palabra en Proverbios que dice, hijo mío, si tú eres sabio, tú vas a alegrar mi corazón y así podré responder a los que me critican. Y es un padre hablando a su hijo. Génesis 25 hasta el 27 son algunos capítulos, nos habla de la historia de Jacob y Esaú. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de estos personajes, son algo populares. De hecho, cuando se habla acerca de Dios, algunas veces en la palabra se le identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú, y vamos a ver un poco acerca de ellos. Si ustedes tienen la oportunidad en casa, lean estos capítulos. En el Génesis 25:32 dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y en otra versión de la palabra dice, estoy que me muero de hambre, y muerto no me servirá de nada toda la riqueza de mi papá. Y aquí es importante entender que hay mucha gente que se quejan de su trabajo, se quejan de su esposa, de su esposo, se quejan de la familia que tienen, se quejan de lo que comen. O sea, hay mucha gente que se queja de muchas cosas. Y Esaú era una de esas personas que se quejaba. Él había sido heredero de una gran promesa, de una gran bendición. Él era el primogénito. Pero dice que para él la primogenitura no era algo especial. De hecho, él menospreciaba la primogenitura, tanto que la cambió por un plato de comida. Vamos a ver en Génesis 27:34 lo que pasó después. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, ahí el papá ya había bendecido a Jacob, dice, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Me gusta en otra versión de la Biblia, que es la palabra de Dios para todos, porque dice, cuando Esaú escuchó esto, lanzó un grito grande y amargo y le dijo a su papá, papá, dame a mí también la bendición. Verso 35, Isaac dijo, tu hermano vino, me engañó y tomó tu bendición. Pero su papá no sabía que él la había cambiado por un plato de comida. Dice, entonces Esaú dijo, con razón le pusieron por nombre Jacob. Esta es la segunda vez que él me engaña. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me quitó mi bendición. Luego añadió, ¿no has guardado una bendición para mí? Y aquí me lleva a pensar en muchas personas que a veces se quejan, por ejemplo, de su trabajo, se quejan del jefe que tienen, de los horarios, y después cuando pierden ese trabajo, ¿qué dicen? Ay, yo me acuerdo cuando estaba en esa empresa, ay, yo me acuerdo del jefe que tenía, ay, yo me acuerdo de mis compañeros de trabajo, del ambiente laboral. Y es interesante, o sea, que mucha gente, en lugar de hablar bien, en lugar de bendecir, se quejan. Nosotros aquí en la iglesia hemos aprendido que nuestra boca, o sea, está hecha para bendecir. Tú debes bendecir a tu familia, debes bendecir a tu cónyuge, debes bendecir el lugar donde trabajas, hablar bien de la gente que está cerca de ti. Y eso también lo aprendimos cuando hablamos acerca del amor. Debemos orar a lo mejor por los que nos maltratan o nos persiguen o con quienes no nos llevamos tan bien. La Biblia los muestra como nuestros enemigos, pero muchas veces no tenemos enemigos, pero sí hay gente a lo mejor que no valoramos y hablamos mal de ellos. Tienes que valorar lo que Dios te ha dado, el huerto que Dios ha puesto en tus manos, que es tu familia, que es el ministerio que tal vez tienes en la iglesia. Tienes que ser una persona que anhele ser bendición, que tú busques el ser bendición, porque de hecho Jacob
él, a causa de esto, o sea, él no le robó la primogenitura, realmente Esaú se la cambió. Sí, Jacob fue astuto, ¿verdad?, en lo que hizo, pero realmente en el corazón de Esaú no estaba la primogenitura, él no amaba la bendición, no esperaba él la bendición, pero dice que Jacob, él la deseó con todo su corazón, y entonces él pues también, o sea, pasó a ser heredero de una gran promesa. Por eso a Dios se le conoce como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros también debemos anhelar las bendiciones que Dios nos ha dado. Debemos amar la familia que Dios nos ha dado. Si tú eres padre y tienes tus hijos, habla bendición sobre ellos. Cuando vayan a la escuela, habla bien sobre ellos. Desea, ¿verdad?, en el Señor. O sea, pídele a Él que les dé esa sabiduría de lo alto, que les dé gracia con sus maestros, que abra puertas para ellos. A lo mejor hay personas que tienen hijos ya más grandes. Ora por ellos para que el Señor les abra puertas. Mire, yo soy un joven ya grande y mi mamá todavía ora por mí, todavía me bendice, todavía habla bien sobre mí, sobre mi matrimonio, sobre mi trabajo, sobre mi casa. Es importante que nosotros usemos nuestra boca para bendecir. En Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Podemos pedirle al Señor que Él nos dé de su bendición. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En 2 de Samuel 6 nos habla acerca de David, cuando David llevó el arca a la ciudad de David. Dice: sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. En la versión TLA dice la Biblia: se disgustó mucho al verlo danzar y brincar al Rey de Reyes. Ahora, es importante que nosotros apreciemos lo que sucede en esta historia. Aquí David, pues él estaba muy contento, porque la presencia de Dios iba a estar en su casa, iba a estar en su ciudad, iba a estar en su pueblo, y era algo que ellos habían esperado también. Y dice en el verso 17: el arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado, la instalaron en su sitio, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Dice: después de ofrecer esto, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, y a cada uno de los israelitas que estaban ahí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Y es interesante cómo realmente David, o sea, había gozo en su corazón por lo que estaba pasando. Él estaba muy contento de que la presencia de Dios estaba ahí, y el pueblo también estaba contento, porque ellos sabían que Dios iba a llenar su ciudad, que Dios iba a llenar sus casas. Oye, acababan de escuchar de la bendición que había en la casa de Obed-edom. ¿Cómo no iban a querer ellos también ser llenos de lo que Dios estaba haciendo? Pero dice que David, no conforme con llevar el arca y ofrecer sacrificios a Dios, dice que él también al pueblo, a todo el pueblo le dio de comer. ¿Cuántas personas no quisieran alimentar a todo su pueblo? Pero David fue alguien que Dios le había permitido hacerlo. O sea, realmente había prosperidad, había suficientes motivos para estar bien. Pero dice que Mical, ella no estaba contenta. Dice que ella sentía desprecio, estaba disgustada de lo que estaba pasando, de la prosperidad que había, del gozo que había en el corazón de David. Y vamos a ver, o sea, se pone peor en el verso 20. Dice: cuando David volvió para bendecir a su familia. ¿Qué estaba en el corazón de David? Hablar bendición, bendecir a su familia. Dice: Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. O sea, ustedes saben que cuando una mujer está molesta, ellas quieren que todo el mundo se entere. Y Mical no fue la excepción. Mical le dice esto a David: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Y David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor. Y me encanta lo siguiente: y me rebajaré todavía más, hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Porque David, él tenía una autoestima sana,
Cuando Dios lo llamó, él no tenía nada. Él era el menor de todos sus hermanos. Él estaba en el campo cuidando las ovejas. Ni siquiera lo habían considerado para estar en la cena que iban a tener con el profeta. Pero cuando Dios lo llamó, Dios vio su corazón, no su posición, no lo que la gente pensaba de él. Dios vio su corazón. Por eso David, él estaba firme y él sabía que todo lo que él tenía era por causa de Dios. Ahora, en el verso 23 dice, Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Y bueno, pues era un motivo de deshonra para ella. Nosotros debemos también cuidar qué hacemos con nuestras palabras, porque a veces en lugar de edificar, derrumbamos. Y la palabra dice, nos enseña que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. Y esto lo escribe David, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, nosotros lo único que necesitamos para estar bien es la presencia de Dios. Y hay mucha gente que hoy en día se llenan de cosas que no son la presencia de Dios. Por ejemplo, música. Yo he escuchado muchas canciones que son quejas. Mi esposa me dejó, se fue con otro, yo también le voy a ser infiel, nadie me quiere. Hay muchas canciones que se tratan de eso. Y nosotros a veces las escuchamos y nos llenamos de palabras que no bendicen, que no edifican, que no te llenan, no traen gozo a tu vida. Por eso el salmista dice, en tu presencia, o sea, solamente en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No nos hace falta nada, nada más que la presencia de Dios. Salmos 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi alma y con mi cántico le alabaré. Nosotros podemos cantar al Señor con alegría, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, Él nos protege cada día. Si el día de mañana, dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero el Señor no, su palabra no pasará, su presencia no acabará. Nosotros debemos estar confiando en Él cada día y el Señor va a ayudarte, va a bendecirte. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero Dios va a hacer un milagro en tu vida si confiamos en Él, si se vuelve nuestra esperanza. Isaías 61:10, y ya casi estoy terminando, dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Y esta palabra es para ti. Dice, soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Y me encanta porque el Señor ciertamente nos ha llenado de su espíritu, nos ha llenado de su gozo. Y nosotros tenemos que andar en el espíritu, tenemos que andar vestidos de salvación, con ese manto de justicia, que todo el mundo sepa que tenemos el gozo de Dios, que todo el mundo se entere que somos cristianos, que el Señor está en nuestra vida, así como los novios, que ellos están felices en sus fiestas, que también en la calle, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, todo el mundo vea que nosotros andamos en el gozo del Señor. Salmo 51:12, en la versión Dios habla hoy, me encanta este salmo, dice, hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación, sosténme con tu espíritu generoso. Y el Señor, cuando Él te llena de ese gozo, no solamente vas a estar contento, no solamente vas a andar de una forma que todos van a ver esa salvación, sino que también vas a ser generoso. Y el día de hoy vamos a orar para que el Señor te devuelva a ti ese gozo de su salvación. Vamos a orar juntos, repite conmigo, Padre, te doy gracias en este tiempo por esta palabra, gracias porque eres bueno, gracias por la salvación que me has dado en Cristo. Hoy reconozco que yo no merezco esa salvación, no merezco ese perdón, no merecía la sangre de Jesús, pero tú me amaste, me perdonaste y hoy soy salvo a causa de esa gota de la sangre de Jesús. Gracias, Señor, lléname de ese gozo de tu Espíritu Santo para que todos vean en mí que estoy lleno de ti. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues qué bendición. Recuerden que mañana tenemos nuestra oración en línea. Si tienes alguna petición, escríbenos. Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales.